Como cuna de la civilización, en la Grecia de la antigüedad surgió todo, desde la democracia hasta la medicina. Nos legaron las Olimpiadas, logros de la ingeniería y las historias más épicas de todos los tiempos. Una de las más conocidas se centra en el héroe griego Ulises, el guerrero legendario cuya astucia ayudó a conquistar Troya. Tras aquella victoria, se embarca en un largo viaje de regreso al oeste de Grecia surcando estos mares. La Odisea relata su genial triunfo sobre la adversidad y el peligro. Su historia es tan increíble que Odisea, la palabra que designa a todo viaje épico, proviene de su nombre. Tras conducir a los griegos a la victoria en la guerra de Troya, Ulises inicia su vuelta a casa, pero el viaje no va según lo planeado. Ulises es drogado, seducido por diosas, debe enfrentarse a monstruos. Un viaje que debería durar semanas, dura 10 años. Dicen que Ulises viajó desde los campos de batalla de la guerra de Troya, en la actual Turquía, a su hogar, en Ítaca. Así que, como él, comienzo mi odisea de 2700 kilómetros en la costa turca, cerca de Forni. Aquí, los extraños vientos crean remolinos. Por suerte me dirijo a Quíos, una isla donde viven los capitanes y marinos más experimentados de toda Grecia. También se dice que es donde nació Homero, el autor de la Odisea. Ahora estamos aquí, en Quíos. A solo 70 kilómetros se encuentra Lesbos, donde nuestro héroe Ulises se unió a una guerra de guerrillas. Ulises viajó tan lejos de su hogar, al oeste del continente griego, para luchar en la guerra de Troya. Una guerra que comenzó por otra griega muy famosa, Helena de Troya, considerada la mujer más hermosa del mundo. Ella se enamora de un apuesto príncipe troyano llamado París, que se la lleva a Troya. Y como podréis imaginar, su marido no queda muy conforme. Ulises convoca a los héroes griegos para que participen en un sangriento y brutal asedio de 10 años, con el objetivo de recuperarla. Pero antes de lanzar su ofensiva contra Troya, los griegos asaltan Lesbos. Lesbos alberga un misterioso tesoro arquitectónico que revela lo importantes que eran estas sanguinarias leyendas para los antiguos griegos. Este era el teatro más grande del mundo antiguo. Así se transmitían los mitos entre las generaciones. Los romanos conquistaron Lesbos en el 88 a.C. y se inspiraron en este teatro para hacer copias por todo su imperio. Además del teatro, hay otra gran tradición que le debemos a los antiguos griegos. Sabemos por la Odisea que, tras ser zarandeado por una tormenta o tras un viaje particularmente duro, no había nada que le gustara más a nuestro héroe que un buen baño caliente. Por suerte para él y para mí, muchas islas griegas cuentan con aguas termales de origen volcánico. Para los griegos antiguos, compartir un baño creaba comunidad. Así podían charlar y compartir ideas. Dicen que la guerra de Troya generó un éxodo masivo de refugiados desde lo que hoy es Turquía. Algunos se volvieron legendarios como el héroe troyano Eneas. Sus descendientes, Rómulo y Remo, según dicen, fundaron la ciudad de Roma. Es evidente que nuestras vidas están directamente influenciadas por los relatos de la antigüedad. Safo, una fantástica poetisa local, escribió hermosos poemas sobre el amor entre mujeres. La poesía de Safo salió de Lesbos y sacudió el mundo antiguo y moderno. Me dirijo a un lugar crucial en los viajes, la isla de Samos. En la antigüedad, Samos fue una ciudad-estado rica y poderosa, con una fantástica flota. Samos llegó a tener 100 naves, y no cualquier nave, sino naves de guerra, lo que significaba que esta isla era súper poderosa. Samos quizá tenga la mejor madera para hacer barcos, pero para tener éxito en su viaje, Ulises y los antiguos griegos creían que debían recibir las bendiciones de los dioses. No muy lejos de estos hermosos bosques hay un maravilloso lugar que los griegos consideraban el templo más grande del mundo. Se dice que aquí nació la diosa Hera, y también aquí se casó con el rey de los dioses, Zeus, que la convirtió en la primera dama del Olimpo. También sabemos que los marinos, como el mítico Ulises, venían aquí a hacer ofrendas a la diosa Hera, pidiendo un viaje seguro. En la Odisea hay una bella descripción de la diosa Hera preparándose para seducir a su esposo Zeus.
Los dos se atraían mucho, pero había un problema. Zeus no era un marido fiel. Está tan furiosa que se marcha, y de pura rabia logra quedarse embarazada sin que medie varón. Pero hay un problema. Cuando el niño nace, Hera lo considera tan feo que lo arroja del monte Olimpo. Ese niño se convertiría en el dios Hefesto, el dios de los volcanes. Los griegos explicaban el fuego y la furia de las erupciones volcánicas por la traumática concepción e infancia de Hefesto. Lo que me gusta de estas leyendas es su visión de la naturaleza humana. No solo eran adorados, los dioses eran un modelo de conducta para los humanos. Los griegos buscaban sabiduría en todos los frentes, no solo en los mitos, también en las matemáticas. Voy al lugar de nacimiento de un griego cuyo genio matemático sigue presente en nuestras vidas. Este lugar se llama Pitagóreo, y fue la cuna de uno de los matemáticos más influyentes de la historia. He oído hablar de la copa de Pitágoras. Sí. Los escritores clásicos la nombran porque evita que te emborraches, pero... Sí, esta línea marca el límite. Si pongo más y me paso, se sale. ¿Cómo funciona? Hay que ver el interior para entenderlo. Vale. ¿Ya ves que se vacía del todo? Hay uno aquí. El agua cubre esos dos agujeros. Sube por aquí y si pasa del agujero que marca la línea, hace de sifón y el aire empuja el agua hacia abajo. Es como una especie de lección de moralidad y una broma al mismo tiempo. Sí, exacto, es una lección vital. Por estas cosas me encanta Grecia, porque encuentras estas pequeñas lecciones vitales en todo, Sí, incluso en una copa. Pitágoras la hizo para que todos sus alumnos bebieran la misma cantidad de vino. Ese es su origen. Ya veis, una copa de vino y una lección de moralidad. He vuelto a alta mar. Hay un lugar que no puedo perderme en mi odisea griega. La singular isla de Delos. Se considera tan sagrado que nadie puede vivir allí. Delos tuvo gran relevancia en el mundo antiguo. Se cuenta que Ulises vino aquí a presentar sus respetos a los dioses. Es el museo arqueológico al aire libre más grande de Grecia. En la mitología griega, Zeus, el rey de los dioses, tiene un romance con la divina Leto y la deja embarazada de gemelos. Sufriendo por los dolores del parto, Leto se refugia en Delos y da a luz a dos hijos. Apolo, el dios del sol, la luz y la razón, y su hermana gemela Artemisa, la diosa de la luna, la caza y el poder femenino. Para evitar la profanación, en el siglo V a.C., los griegos desenterraron a los muertos y los volvieron a enterrar en otras islas. Desde entonces nadie puede nacer o morir aquí. En la época de Ulises la isla era más exuberante. Venía gente de todos los rincones del mundo antiguo a los grandes festivales religiosos que tenían lugar. Este teatro, por ejemplo, podía acomodar hasta a 6.500 espectadores. Delos era una isla de luz y misticismo, pero con los romanos en el año 167 a.C. todo cambió. La venta de esclavos era algo habitual en el mundo antiguo. En la época romana los piratas secuestraban a ciudadanos libres y los traían aquí, donde eran vendidos. Delos, como la Odisea, nos recuerda que el mundo antiguo era deslumbrante y despiadado a la vez. Sigo mi viaje y descubro una isla que parece haber desentrañado el secreto de la inmortalidad. En la Odisea, nuestro héroe desembarca en la isla encantada de Eea, donde se encuentra con Circe, una hechicera que elabora pociones. Circe hace fármaca, es decir, medicinas. Se ha especulado mucho sobre la ubicación de la isla de Circe. Icaria, una isla conocida por sus manjares y por sus aguas medicinales, es buena candidata, y por eso estoy aquí. Icaria lleva habitada al menos 9.000 años. Es una cultura arraigada en la antigüedad. Los ancianos de Icaria son la encarnación de la sabiduría de la edad. Precisamente una de sus leyendas más famosas advierte de las locuras de la juventud. De ahí proviene el inusual nombre de la isla. Es la historia de Ícaro, el chico que quería volar. El padre de Ícaro es Dédalo, un gran inventor. Pero tienen un problema. Padre e hijo están prisioneros, encerrados en otra isla, desesperados por escapar. A Dédalo se le ocurre un astuto plan.
y fabrica unas alas gigantes, hechas con plumas y cera, que los ayudan a escapar. Al principio todo va bien, el padre le advierte, no vueles muy bajo para que las plumas no se mojen, ni demasiado alto para que no te queme el sol. Ícaro obedece, pero pronto se emociona tanto con la sensación de volar que empieza a subir cada vez más alto. El peligro está en los rayos del sol derriten la cera que sujeta la masa, y el muchacho acaba precipitándose en el mar. De ahí que en esta isla se recuerde a Ícaro y los riesgos de desobedecer y extralimitarse. Icaria es famosa desde los tiempos de Ulises por su rico y embriagador vino. El héroe lo descubrió porque Circe lo usó para seducirlo y encantarle. Un día Ulises envía a sus marineros a explorar la isla y se encuentran con una hermosa hechicera, una maga llamada Circe. Circe los invita a que beban un vino que ha preparado. Se atiborran durante el banquete y ella los transforma en cerdos. Uno logra escapar y advierte a Ulises del peligro. Ulises se hace con una planta especial de esta isla, con las flores blancas y la raíz negra. La usa como antídoto y logra escapar de las garras de Circe. Esa historia se cuenta una y otra vez. Según algunos, advierte de los peligros de la embriaguez. Pero yo creo que habla del miedo de los hombres a caer bajo el hechizo de una mujer. De hecho, el vino es muy importante en los poemas épicos de Homero. Ulises escapa de unos monstruos emborrachándolos. De hecho, decían que el dios del vino, Dioniso o Baco, nació en esta isla. Icaria me ha robado el corazón, igual que Ulises, que se quedó aquí durante un año festejando. Pero me quedan muchos kilómetros hasta mi destino. Próxima parada, Mykonos. Debí haber leído a Homero con más atención, cuando dice que el mar de Icaria se enfurece como una multitud rabiosa. Logramos atracar en Mykonos a medianoche. Ulises sobrevive a 5 tormentas en la Odisea. Nosotros tuvimos suerte de sobrevivir a esta. Esto sí, que ha sido una aventura épica. Cuando Ulises llega a la isla, después de unas condiciones especialmente duras en alta mar, encuentra a una hermosa diosa llamada Calipso, que lo seduce, así que le resulta imposible irse. Ella lo cuida, le da masajes con aceites y hacen el amor durante 7 años. La isla de Mykonos se llama así por su primer gobernante, el rey Mykonos, descendiente del dios Apolo. Se cree que aquí tuvo lugar una de las batallas más sangrientas de la mitología griega. El mito cuenta que nació una raza de gigantes a partir de la sangre de Urano. Heracles mató a los gigantes lanzándoles rocas enormes, de ahí que Mykonos sea la tumba de los gigantes. Cuando los antiguos griegos miraban este paisaje veían sus mitos. Pensaban que estas rocas eran los cuerpos de los gigantes muertos. Así el orden derrota al caos. Es un mito con mensaje, como tantas aventuras de Ulises y otras historias de la guerra de Troya. Aquí tenemos representada la imagen más antigua que existe del caballo de Troya, esta vasija de barro. Durante el asedio de Troya, Ulises, famoso por su ingenio, tuvo la idea de esconder a las tropas griegas en un caballo de madera. Pensando que era un regalo, los troyanos lo metieron en la ciudad. Y esa noche, los aqueos salieron del caballo y masacraron a los troyanos mientras dormían. Aquí está Helena de Troya, junto a su marido, Menelao. Sabemos que es él porque tiene barba de rey. Ya veis, los héroes de la antigüedad fueron muy famosos, y Mykonos sigue siendo un lugar muy apreciado por los famosos modernos. Es extraño que la Odisea, que está ambientada en el mar, mencione poco la pesca o a los pescadores. Y solo quedan unos pocos pueblos pesqueros aquí, en Mykonos. Imaginad la vida aquí, hace más de 4000 años, con gente que defendía su existencia en este precioso paisaje, en el mar. Estoy cruzando el mar Egeo. Esta etapa del viaje me lleva a Santorini, Ótera para los antiguos griegos, donde conoceré el mortífero volcán de la isla y la historia de la ciudad perdida de la Atlántida. Y descubriré que la más meridional de las Cícladas es un lugar lleno de mitos, fuego y azufre. Curiosamente, lo que me interesa no está aquí arriba, sino en las profundidades de esta tierra. Santorini es un volcán gigante. En la Edad de Bronce, cuando comienza la historia de Ulises,
entró en erupción con una potencia equivalente a 3000 bombas atómicas. Estos acantilados son en realidad el cráter de un volcán que está bajo el mar. Para los griegos antiguos, los dioses, las diosas y los semidioses estaban en cada aspecto de su vida. Preguntarle a un griego si creía en los dioses era como preguntarle si creía en el mar. Había 12 dioses principales que vivían en el monte Olimpo. Los más famosos eran Zeus, el rey de los dioses, y su esposa Hera. Poseidón y otros dioses se la tenían jurada a Ulises, así que plagaron su viaje de vuelta de desafíos y amenazadoras tormentas. Los griegos creían que los dioses eran inmortales, pero no por eso eran perfectos. Se emborrachaban, se enfadaban y tenían aventuras con las esposas de otros. Pero los griegos recurrían a las historias de los dioses para entender el mundo que los rodeaba y su sitio en él. Y Santorini fue pionera en técnicas de navegación, siglos antes que otras civilizaciones del Egeo. Este es el último almacén que queda de los astilleros de Santorini. Esto no se ha usado en 50 años. Aquí se puede oler la historia, porque en Santorini llevan construyendo barcos desde la prehistoria. Y que este último astillero haya sido abandonado me hace pensar que acaba una era. Pero no es la única cápsula del tiempo de la isla. En la época de los héroes, Santorini era un rico centro de comercio. Al sur de la isla, bajo Piedra Pómez, los arqueólogos han descubierto Akrotiri, un asentamiento apodado la Pompeya de Grecia, pero que fundó más de 1000 años antes que la romana. La apocalíptica erupción de Santorini alrededor del 1615 a.C. sepultó la ciudad de Akrotiri bajo metros de restos volcánicos. Los frescos reflejan la vida en Akrotiri. El volcán que sepultó Akrotiri no fue solo una catástrofe para sus virtuosos habitantes. También puede esclarecer el misterio de una de las leyendas más duraderas del pasado. La historia de la Atlántida habla de una impresionante civilización rodeada por cinturones de tierra y mar que, en resumen, poseída por la soberbia, sufrió el castigo de hundirse en el mar en un día y una noche. Seguramente está basada en lo que ocurrió aquí, en Santorini, donde una sofisticada cultura sufrió un terrible desastre y terminó enterrada bajo metros y metros de Piedra Pómez. Me encanta el mito de la Atlántida. También me encanta la moraleja, la de que no podemos dar todo por sentado ni ser autocomplacientes, porque tanto orgullo hará más dura la caída. Mi siguiente parada es una isla famosa por sus delicias tentadoras. Naxos es una isla de placeres y tesoros. Debería ser cauta con tantas tentaciones, como debió pensar Ulises en la Odisea, con el mito de las sirenas. Las sirenas eran extrañas, parecían pájaros. Eran mujeres con alas y garras que emitían un hermoso e irresistible canto. Eso hacía que los hombres murieran estrellándose contra las rocas. El atrevido Ulises quiso escuchar los cantos de las sirenas, así que hizo que sus marineros lo ataran a un mástil. Ellos se taparon los oídos con cera de abeja. Al oírlas suplicó que lo soltaran para poder reunirse con ellas, pero los marineros se negaron. Es una historia fantástica sobre los peligros de las tentaciones y también sobre cómo resistirlas. Voy siguiendo el canto de sirena de esta isla famosa por su vino. Para los antiguos griegos, Dioniso era el dios del vino, la naturaleza y el éxtasis. Decían que se había criado en Naxos. Hay pistas talladas en roca que confirman lo importante que era Dioniso en Naxos. Esta debió de tener algún problema porque se quedó sin terminar, pero hay una buena pista de quién era. Tiene barba, por lo tanto, casi con toda seguridad, es el dios Dioniso. Dioniso es de los pocos dioses al que se sigue rindiendo culto hoy. Que sea el dios del vino y de la fiesta nos da una pista importante. Mi viaje a Naxos coincide con las fiestas locales. El motivo, probar la nueva cosecha de vino tras el invierno. Aquí los aldeanos llevan máscaras de lana y cencerros, además de mucho travestismo. Hay una historia fascinante que une la tradición del travestismo con el héroe Aquiles. Aquiles era camarada de Ulises y tenía fama de ser el mejor guerrero. Pero cuando ve que va a estallar la guerra de Troya,
Aquiles trata de ocultarse en la isla de Esquiros vestido de mujer. El inteligente Ulises concibe un astuto plan para atraerlo. Lleva una hermosa espada a la isla, sabiendo que Aquiles no es capaz de resistirse. Y así fue. Al ver el regalo, Aquiles aparece y coge el arma, revelando su identidad y demostrando que es un hombre. Dejo Naxos y continúo mi odisea. Pronto en la odisea, Ulises se ve atrapado por una terrible tormenta. Se desvía de su rumbo y cava en la tierra de los comedores de loto, donde los lugareños son muy tranquilos. Pasan la mayor parte del día tomando sustancia que crece allí y que altera la mente. Como imagináis, a los marineros de Ulises les encanta. A él le costó hacer que se marcharan, hasta que al final les ata los brazos a los remos y los obliga a remar. Lo maravilloso de los mitos es que no son solo historias apoteósicas. También hablan de pruebas y tribulaciones, de los traumas y tentaciones a los que tenemos que enfrentarnos en la vida. En resumen, nos ayudan a descubrir cómo enfrentarnos a todo lo que nos espera en la vida. Por eso son importantes personajes como Ulises, porque demuestran que no hay que ser un superhéroe para triunfar. Son historias para reflexionar e integrarlas en nuestra vida. Sabía que este viaje iba a ser increíble, y no podría haber hecho todo esto sin la ayuda de la gente. Creo que esta odisea me ha enseñado muchas cosas, pero sobre todo, me ha enseñado el poder de la amistad y el poder de las historias. Y también que cuando viajas por la vida, estás obligado a enfrentar retos y peligros, porque la vida es así, es una odisea sin fin, un largo viaje.